Hola a todos y todas y bienvenidos a este nuevo episodio de La Cumbancha Podcast, capítulo número 2. Hoy estoy acompañado nuevamente de mi gran amigo Lucas. ¿Cómo andas, Luquitas? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lucas y estoy acá acompañando a Luciano en este nuevo episodio de La Cumbancha. La Cumbancha Podcast. Qué buen nombre que elegimos, amigo. Exacto, exacto. Quiero agradecer personalmente a mi amiga Micaela. La pueden seguir en Instagram como mi-ki con cada kilo-miaus por el diseño maravilloso que hizo del señor Bert sosteniendo la cumbancha. La verdad, muchísimas gracias, Micaela. ¿Qué es La Cumbancha? Por los delirios místicos, calculo que tenía Burns en ese capítulo. Es como un poco lo que hacemos acá, ¿no? Tenemos delirios místicos, pero creamos cosas interesantes. La Cumbancha fue un Exacto. reinvento, no se llegó a cabo, pero estuvo repensado. Podía llevar gente, creo que de Chicago a Nueva York en 25 minutos y transportar 200 pasajeros. Decime si no es Algo así como, revolucionario. algo como lo que propuso Menem en El su... cohete que llegaba a la estratosfera, ¿en cuánto? En 90 minutos, algo así. Bueno, volviendo a temas más serios. Volviendo a temas más serios, en la semana pasada tocamos cómo la tecnología influyó en la educación. Luego de pensar un poco con Lucas, empezamos a ver en qué otras áreas de nuestras vidas empezó a influir la tecnología. Nos encontramos con que la tecnología empezó a influir también en nuestras formas de comunicarnos, más concretamente en las redes sociales. Si hacemos un Exacto. reconto histórico de cómo el ser humano se comunicaba entre sí, nos tenemos que transportar unos 20.000, 30.000 años atrás, más o menos, ¿no, Lucas? Y Mm, ver, o más, pero un para poquito más, analizar, diría yo. para analizar las sociedades nómadas, aquellas sociedades que se juntaban en pequeños grupos y las relaciones sociales eran muy necesarias, ya que un ser humano se enfrente a un oso era imposible, pero que 4 o 5 seres humanos puedan enfrentarse a un oso conformaba que la especie sobreviva. Tengamos en cuenta de que las sociedades entre individuos por naturaleza es algo que ya abunda. O sea, claramente un grupo de animales que esté en manada tiene más posibilidades de sobrevivir que un grupo, que un individuo aislado. Entonces, por naturaleza, ser social ya es obligatorio. Y eso nos lleva al siguiente punto de las revoluciones en la sociedad humana, que es la sociedad sedentaria hace unos 10.000 años atrás. Pasamos de ser una sociedad cazadora y recolectora a ser una sociedad de crianza y de ganadería. Esto también contribuyó a crecer fuertemente a la parte social, a la parte de conexión con otras personas, porque no era lo mismo antes tener un grupo de 10, 15 personas a que las sociedades sedentarias que estaban fueran muchísimo más grandes. Además, tengamos en cuenta de que a la hora de instalarte, yo no sé si le estoy aportando humor a esto, pero a la hora de instalarte ya tu vecino está al frente y se queda al frente, ¿entendés? No se va a otro lado. Claro. Bueno, Te eso tenés también que llevar contribuye. bien o mal. Claro, eso también contribuye a que te lleves bien con tu vecino, porque X caso de que vos tengas que salir de tu granja a hacer X cosa, podrías tener la confianza del vecino de decir, hey, te miro tu ganado, hey, te miro tu cosecha. Entonces, las relaciones sociales tenían que ser muy fuertes. Pasando más a temas de este siglo, de esta época, las redes sociales Ya, tienen un inicio un poco fluctuoso. Vos, Lucas, me comentabas antes acerca de unas llamadas telefónicas que hacían en los 90, ¿no? Yo era muy pendejo, o sea, era a muy ver, pendejo. desde que existe la tecnología, la gente quiere sociabilizar con esta, o sea, quiere aprovechar la herramienta para poder comunicarse mejor. Arrancamos cuando ya estaban los teléfonos, hace mucho tiempo había canales donde uno podía hacer una llamada telefónica, se comunicaba con múltiples personas al mismo tiempo. Yo no entiendo el despelote que era Una esto. locura. Y entre todo ese quilombo, vos podías hablar con mucha gente y por ahí si te interesaba a alguien de lo que entendías, que yo me imagino que esto no se debía entender nada, pero Claro. si llegabas a entender que había una persona que te interesaba, podías marcar y hablarle en privado, como si fuera un chat, pero con teléfono. Entonces, imagínate cómo arrancaba, es decir, si la gente se podía manejar con eso,
cuando apareció el chat y cuando apareció toda esta cosa nueva, ya me imagino que la gente se sintió un poquito más cómoda, ¿viste? La gente intentó utilizar la tecnología para comunicarse y socializar más de lo que se puede sociabilizar. Es que es muy interesante. El número máximo que podemos llegar a asociarnos con personas, a tener relación, se llama el número de Dunbar. De hecho, hay una empresa que, bueno, ahora no recuerdo el nombre, que en cada una de sus filiales pone como máximo 150 personas, para que la relación entre ellas sea tal de que vos puedas conocer a cada empleado qué parte hace. Y es una de las 10 empresas más ricas del mundo. O sea, es un muy buen sistema. Estas proto redes sociales, como las podríamos llamar, como bueno, vos contabas esta de llamada, y un poquito más actuales, me hace acordar ¿vos te acordás esa época en la que las empresas venían los paquetes de 1000 mensajes por día, 3000 mensajes por 3 días? Exacto. Era una locura. Yo no conocía a nadie que pueda mandar esa cantidad de mensajes por día. Yo una vez me lo Sí, propuse y creo que habré llegado a mandar 200 y no me daban los dedos ya. Eso se usaba muchísimo en los programas estos que estaban a las 2, 3 de la mañana, que, qué sé yo, ponían una palabra en la tele que decía tuco y uno llamaba y decía, no, dice mantel, ¿viste? Nada que ver. Pero bueno, si tiene más o menos mi edad, entre 25 o 30 años, recordarán que en la parte de abajo de la pantalla mucha gente mandaba mensajes y ponía su número para llamar, para comunicarse. Y esa era una muy buena forma de conocer gente. O sea, vos agarrabas, anotabas el número de esa persona y te ponías a mensajear, te ponías a hablar. Yo me acuerdo cuando fue la revolución, que para mí fue una locura, que se podían mandar mensajes multimedia por mensaje de texto. Entonces se mandaban fotos, te salían carísimos en esa época. Pero de y a veces no repente, viste, llegaban. claro, de repente decís, uy, estoy viendo a la persona con la que estoy chateando. Una locura. Y otra disruptiva muy fuerte que también nos atravesó a todos fue el Messenger. El Messenger fue como el punto de inflexión. Messenger fue una locura porque vos teniendo conexión a internet, te podías conectar a Messenger y podías hablar lo que quisieras, cuánto tiempo quisieras. Podías enviar imágenes, todo. Los zumbidos, no sé si te acordás de los zumbidos. Que a Sí, los mí zumbidos que se eran re molestos. juntaban, sí, a mí se me juntaban, me hacían joder a mis amigos, me mandaban muchísimos zumbidos a la vez, mi computadora se tilaba y la tenía que reiniciar. Era una locura, eran re hijos de puta. Yo tenía un crack que podía hacer que mande muchos zumbidos al mismo tiempo. Entonces te mandaba Vos, 500 vos, zumbidos. hijo Ta, de ta, ta, puta. ta, ta, ta. Me querían matar, pero era como la venganza. Olvídate. Era cuando me hacías enojar, te voy a mandar 1000 zumbidos ahora. Lo que hizo muy bien Messenger fueron dos cosas. Quitarnos la barrera de tener que pagar para poder comunicarnos con nuestros amigos, ya que estábamos en una computadora. Y segundo, fue meternos mucho más de lleno en lo que es la comunicación, una red social, obviamente, como era Messenger, a través de una computadora. Y obviamente, que descanse en paz Messenger. Vivirá siempre en nuestros corazones. Y hoy en día pasamos a Facebook. Facebook Claro, terminó de irromper lo que es la barrera del conocimiento de gente. Antes, por ejemplo, si vos querías conocer a un senegalés, vos tenías que ir a Senegal. O si tenías mucha suerte, venía un senegalés para acá. O un serbio, o un suizo. Facebook lo que hizo fue, no tenés que irte hasta allá. Entras al perfil de un suizo, le mandas solicitud y podés entablar una relación con esa persona, vía virtual, ¿no? Pero una relación. Eso hizo que muchos de los de mi edad pudiéramos conocer a mucha gente de otros lados. Yo todavía conservo amigos que son de Colombia, que son de Perú. Eso hizo que esa ventana de 150 personas, el número de Dunbar, pasara de ser 150 a ser infinito, porque vos podías llegar a conocer personas muchísimo más rápido en menos tiempo. vamos a destacar algo también con Facebook, que es otro punto importante. Antes las redes sociales, antes de Facebook, las redes sociales que se podrían llegar a decir que había en ese entonces, tanto los de las llamadas telefónicas como el Messenger, como los primeros portales que eran como Sónico, Hi-Fi o Badoo, eran meramente para encuentros entre parejas. O sea, la idea Claro. de sociabilizar no era hacer amigos, sino encontrar un novio o una novia. Facebook hizo un quiebre porque la red social que se crea con Facebook buscaba hacer amigos, o sea, simplemente amistad. Y era re Totalmente. loco, la gente al principio no la entendía. Digo, ¿por qué quiero tener un amigo? Si amigo puedo tener acá en el vecino, cerca en el barrio. Y al principio la gente le costó aceptarlo.
Pero después, con el tiempo, empezó a entender de que era una herramienta para sociabilizar y empezó a crecer muchísimo y es hoy el gigante que es hoy. Sí, Fíjate que vos mismo lo decís, si antes querías conocer a un senegalés era casi imposible y hoy día Facebook te permite relacionarte con una persona, porque lo que te permite es eso, conocerla, no solo ver su foto o si el gusto preferencial que tiene para una pareja que él quiere. No, vos podés saber si el tipo viaja, qué le gusta, qué estudia, si tiene pareja, si no tiene pareja, si le gusta tocar un instrumento, qué música le gusta escuchar, etcétera. O sea, permitió que vos puedas sociabilizar a través de la red. O sea, antes era simplemente conocer personas para tener un encuentro. cuando vos mencionabas esas páginas previas, me hace acordar a una de mi época que era Fotolog. Era como una pseudo red social, porque en realidad en Fotolog vos lo que hacías era subir fotos y nada más. Y generalmente se lo pasabas a tus amigos y tus amigos le daban like y todo. Pero no era una red social como tal. Pero me hiciste acordar porque era muy divertido porque cada uno subía cada foto que te cagabas de risa. Claro, también, y ahí empiezan a aparecer los primeros haters. Te aparecía gente que te comentaba y te decía, tu foto es asquerosa. Bueno, viene relacionado a lo que vamos a hablar. Llegamos a la última red social, al último boom, Instagram. ¿Qué pasa Instagram. con Instagram? Instagram ha creado, desde mi punto de vista, ha perfeccionado y ha pulido lo que estas redes sociales anteriores han hecho el trabajo, que es crear un perfil, crear una vida social, una vida en la red. Ya no tenemos solamente la vida en el mundo cotidiano, de persona a persona, sino que también tenemos nuestra vida en el mundo social. Y es muy interesante ver cómo estas dos se desprenden a veces y cómo estas dos son tan distantes. Vos en tu vida real podés ser un empleado de un call center, pero en tu vida social podés ser una persona que tiene miles y miles y miles de seguidores. O todo lo contrario, en la vida real podés ser un empresario exitoso, podés ser un médico ultra famoso, pero en las redes sociales no te juna nadie. Igual, bueno, con este último caso pueden estar un poco relacionados. Pero es muy interesante ver cómo se diferencian las dos, qué disparidad hay entre ellas. A mí me parece interesante destacar Instagram por el siguiente motivo. Fíjate que Facebook te proponía subir textos, te proponía subir imágenes, te proponía subir un montón de cosas, ¿viste? Compartir cosas, etcétera. Pero se dieron cuenta de que muchas veces había mucha gente que se centraba solamente en subir imágenes. Imágenes, 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 no comentaba nada, no compartía nada, simplemente subía imágenes. De ahí nace Instagram, que se fija simplemente en subir imágenes, Claro. no compartir. Entonces, ahí es donde se vuelve a hacer otro quiebre y se crea esta red social que se fija solamente en lo estético. De ahí que le da tanto énfasis a los filtros, porque la gente estaba horas para subir una imagen porque para ellos era debido a muerte. Entonces los tipos dijeron, bueno, te vamos a achicar el trabajo y en vez de estar 2 horas buscando el ángulo para sacarte la foto, sacarte con este filtro y yo te borro todas las imperfecciones y vos salís perfecto. Entonces empezó a crecer tanto eso, y empezó a haber tantos filtros que llegó un momento que, de hecho, hoy día hay mucha gente que vos la ves en Instagram y se ve espectacular, parece modelo, parece un deportista tremendo, y lo ves en persona y te querés morir, son dos personas distintas. Entonces, claramente se empieza a crear un ser virtual. O sea, tenemos una copia en la red, podemos llegar, algunos no, algunos son naturales, pero hay otra gente que llega a tener una copia en la red totalmente diferente, totalmente virtual, y le da mucho más importancia porque ese personaje virtual tiene más amigos que el real. Entonces necesitan que ese tipo siga viviendo. Y acá es donde se crean todas esas especies de manías y esa especie de carrera por ver quién es más lindo o quién utiliza mejor los filtros, porque ya no es uno quién es más lindo, sino quién los utiliza mejor. Y muy Black Mirror la cosa, ¿no? De decir, tenemos una vida social y una vida en red. Y me llevaba a pensar mientras hablabas vos de
¿Qué tanto puede llegar a influir la vida social, la vida en esta red, en la vida personal? Nos hemos encontrado, vos me has contado casos, yo te he contado casos. Si esa persona sube una foto a su red y tiene un comentario de me divierte o un dislike, le afecta más que si esa persona vos en la vida real lo cagaras a puteadas. Es algo muy Claro. loco la desconexión que hay. ¿Cómo puede ser que en una red social que en realidad pase lo que pase vos en tu vida no te hace nada, te puede afectar tanto anímicamente, psicológicamente, que si yo te lo hiciera en la vida real, si yo te insultara en la vida real? Bueno, acá se abren dos caminos. Primero vamos a avanzar por el de la nueva generación. La nueva generación ha creado un perfil que tiene más amigos, que es más popular, que es más importante que su persona misma, que las agresiones a ese perfil son mucho más importantes que una agresión a su propia persona. Totalmente. Entonces, que suban una foto y de repente alguien venga y te dé un me divierte, les molesta muchísimo porque estás agrediendo una parte muy importante de sí. Es muy loco porque encima hay un choque de generaciones, porque para la generación antigua, una reacción no es más que no sé, un icono, un dibujito, pero para las generaciones nuevas es como muy fuerte, o sea, tiene otro significado, otra connotación. Si vos le pones me divierte una foto que ellos no consideran que era para me divierte, puede generar una agresión muy grande hacia vos. Totalmente, sí. Además, tenemos que tener en cuenta otra cosa, que estos personajes virtuales han llegado, viven de la popularidad. Entonces, si vos llegás a arruinar su popularidad, los estás matando literalmente. Les preocupa mucho eso. O sea, hacer que un perfil por una agresión se caiga y pierda de 3.000 seguidores, se queden 2.000 seguidores, o 1.000 seguidores, o 100 seguidores, significa la muerte para ella, y para algunos la muerte de algo muy importante que tenían. O sea, imagínate que su perfil era más importante que ellos, y mueren ellos, ¿entendés? Les duele mucho, y hay muchas formas de matar un perfil. Una es que te bloqueen, hay mucha gente que se ha querido matar porque le bloquearon el perfil que tenía 10.000 seguidores. Sí, Así olvídate. que, pero bueno, son esas cosas nuevas que pasan, que uno no le da importancia, pero son nuevas. Es que muchas veces en las nuevas generaciones, en la nueva llamada generación Z, es más el tiempo que le ponen a las redes sociales que a la vida misma. O no sé si más, pero a la par. O sea, es mucho el tiempo que pasan produciéndose para sacar una foto o produciéndose para subir una coreografía, subir los sketches, bueno, las historias de Instagram. Mucha de la gente que comparte parte de su vida en las redes sociales, o sea, está puesta mucha del esfuerzo diario en mostrar, en aparentar en las redes. Y como decías vos, o sea, se esfuerzan tanto que tener una reacción que no es apropiada según el lenguaje que manejan, los tiran abajo. ¿Por qué? Porque la endorfina que libera el ver que subís una foto y tiene 5.000 corazones, decís, uy, puta, qué buena foto, qué fachero que soy, qué fachera que soy. En cambio, ese comentario de me divierte te puede bajar tranquilamente, o sea, puedes tener 4.956 corazones y dos me diviertes, y esos dos me divierte te arruinan el día. ¿Por qué? Porque estamos tan centrados en esta vida social, en esta pseudo vida en las redes, que cualquier comentario negativo nos tira para atrás. Después tenemos que tener en cuenta también otras cosas más, que esto de las redes sociales ha invadido todo, porque ha afectado desde generaciones nuevas hasta generaciones viejas. Porque, por ejemplo, yo te voy a contar la anécdota de que en el trabajo han dejado afuera gente, o sea, no la han llamado para la entrevista, porque han leído su currículum, está perfecto, pero de repente entran a su perfil de Facebook, porque es algo para mirar, y han notado que tiene fotos catastróficas. Entonces vos Claro. decís, la persona se muestra y vos decís, este tipo es un cachivache. Y no los han llamado por eso mismo. Así que imagínate cómo afecta desde el pasado, o sea, de las generaciones pasadas a la futura. Y en la futura se genera algo que es un choque re loco para mí. Por ejemplo, antes había un montón de cosas que se consideraban que eran pérdida de tiempo. Por ejemplo, una persona que estaba 2 horas ahí sacando una foto, o decir, un tipo filmándose con un videíto. Y hoy día te das cuenta de que hay trabajos que Ujú. son filmándose con un videíto. Por ejemplo, hoy
muchos youtubers ganan mucha guita, y simplemente lo que hacen es, lo que antes dirían una pérdida de tiempo, hoy es algo que genera, es una fuente de trabajo. No, También es totalmente. lo mismo. Bueno, sin ir más lejos, nosotros acá estamos haciendo eso. Claro. Tenemos, o sea, llegamos a, o sea, cuando hay un cambio de paradigma, como diríamos, la gente o muere, o se queda afuera y muere, o se adapta. Totalmente. Esto ha generado, y muchas veces adaptaciones forzadas. La gente termina adaptándose y por ahí los que más rápido se adaptan son los que mejor ventaja tienen. Que se planta y dice, mira este tipo perdiendo tiempo por ahí, el que está perdiendo tiempo sos vos que no te estás adaptando. ¿Ves? Totalmente, bueno, es como lo que veníamos hablando en el podcast anterior sobre la tecnología en la educación, como las generaciones más antiguas, que generalmente son los que están a cargo de los puestos docentes, nunca se habían actualizado la tecnología y por ende en esta pandemia se quedaron muy atrás. Siguiendo con el tema, mencionaste un punto muy interesante acerca de cómo afecta a las personas mayores. Y hay algo que cuando lo estábamos analizando vos y yo me llamaba mucho la atención y es el diferente lenguaje que se maneja entre las diferentes generaciones. Para nosotros, por ejemplo, vos y yo, podemos llegar a entender que si en una foto le pones me diviertes, básicamente está diciendo, hey, qué mierda de foto, ¿no? Exacto. Un lenguaje, ¿no? El lunfardo que se podría armar dentro de lo que es las redes sociales. Pero ahora una persona mayor no lo entiende eso. O sea, para él es un aditamento de la red social. Y lo ves también en otros ámbitos. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, seguramente te ha pasado, que tu tía te manda una cadena gigante por WhatsApp diciéndote, soy el dueño de WhatsApp y te voy a contar que a partir de tal y tal día, WhatsApp pasará a ser tal y tal, y tenés que compartir este mensaje a 20 porque si no, te vamos a empezar a cobrar. ¿Cuándo? No, Ese bueno, es el lenguaje que nosotros sabemos que se enjoda, que es un lenguaje que es para hacerte reír y decir, ah, mira qué pelotudo este está haciendo. Pero la persona mayor dice, uy, pará, me lo habrá mandado el dueño de WhatsApp, por las dudas lo comparto. Pasa con muchísimas cosas, fake news, bueno, todo ese tipo de lenguajes que para ellos es un, ay, mira qué gracioso, y nosotros en el lenguaje que nos manejamos sabemos que eso es sin joda, que no lo tenemos que compartir. Es muy famoso también esa publicación que cada 2 por 3 se hace en Facebook que dice, este hombre tal y tal se recibió de tal y tal cosa en la Universidad de Harvard con un 9 tanto, pero como no es fútbol no lo compartirás, si es un actor porno ultra famoso, ¿viste? Y sabés que lo comparte bueno, medio mundo. Y vos que bueno, pero ahí conocés tenés el dos cosas. ambiente decís, nah, este joda, no lo voy a compartir. Bueno, pero ahí tenés dos cosas. Tenés el que se cree un chiste y empieza a compartir. Por ejemplo, la otra vuelta veía la foto de Marty McFly y de los padres de Marty McFly diciendo, esta foto, bla, 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 era un chiste. Y la gente lo compartía pensando que era realmente era la foto que se le había perdido a alguien y que querían buscar a los familiares porque era una foto muy Claro. linda. Ese es un chiste. Pero después está la gente que comparte los concursos donde dice que se va a ganar un iPhone. O sea, No, yo no puedo creer también. que haya gente que crea eso, porque eso es serio, ¿entendés? Esa gente, o sea, esa gente lo comparte pensando que se lo va a ganar de serio. Y el que lo publicó con la intención de mentirle. Y ellos se lo creyeron. Y yendo por este lado, cuando nos centramos en las generaciones más mayores y en el lenguaje que manejan ellos, nos vemos que, por ejemplo, cuando entran a este mundo de las redes sociales, te encontrás con muchos conflictos, y más que nada conflictos dentro de la pareja. Pasará que a la gente mayor, como cuando, por ejemplo, una pareja agrega a X persona y de repente te sale, qué sé yo, mi papá le pasa muchísimo. Viene y me dice, che, hijo, esto de sugerencia, que dice que tengo amigo en común a fulanita de tal, que es la pareja de él, ¿qué es? Que el chabón ese me está matando solicitud a mí y la tiene de amiga a ella. No, le digo, pa, una sugerencia es que Facebook te está sugiriendo, no es que te está mandando. Ah, pero entonces estás saliendo con este. No, pa, no. O sea, ese tipo Claro. de lenguajes que no llegan a entender muchas veces generan conflictos, porque a lo mejor mi papá entra al perfil de la esposa y ve que tiene agregado a Roberto Díaz.
Y el chavo no conoce quién es Roberto Díaz. Entonces dice, chao, esta me está cagando con este. Y calculo que un montón de peleas y un montón de conflictos se habrán dado por eso. Porque esas generaciones mayores no entienden que Facebook, por ejemplo, es un lugar donde agregar gente que te manda solicitud y, sí, la agrego, total, me chupa un huevo. Esa distancia que hay entre desconocer en qué mundo se están manejando es lo que ha llevado a que muchas parejas se rompan, básicamente. No solo ese conflicto, porque después podemos pensar en que, por ejemplo, hay gente que toma como una ofensa de repente que lo agregues y no lo conozcas, ¿entendés? También. Entonces vos, por ejemplo, Facebook te dice, tenés una sugerencia de amistad y vos sos una persona mayor y vos decís, me está queriendo agregar, y vos lo agregás, ¿viste? O siendo una persona mayor. Me ha pasado, te agregan y te dicen, hola, ¿cómo estás? Como diciendo, ¿querés ser mi amigo? Y nada que ver. Y hay gente que se lo toma como una ofensa, como diciendo, ¿qué me agrega este tipo que no lo conozco? Y encima me habla. ¿Entendés? Porque posiblemente, viste, muchos no les ofende que los agregues, pero sí que les hable. Pero claro, lo que no se entiende es que la gente mayor maneja un criterio para lo que entendió lo que es la red social y los jóvenes manejan otro. Y entonces esa diferencia de idioma genera conflicto constantemente. Puede ser entre parejas o entre gente mayor y menor y etcétera. Totalmente, es una diferencia de idioma, es como si uno estuviera hablando en inglés y el otro estuviera hablando en italiano, o sea, no hay chance de que se puedan llegar a entender. Sin embargo, creo que esta cuarentena ha hecho mucho en achicar esa distancia. Lo veo mucho en, por ejemplo, no sé si conoces la red TikTok. Sí, la conozco, no. No me agrada. No te agrada, está muy entretenida. Te digo que le des una oportunidad porque encontrás un par de videos que te matas de risa. ¿Qué ha pasado con TikTok? Que lo he visto y que ha sido muy diferente en cuanto a lo que he visto tanto en Instagram como en Facebook. Es que las personas mayores, dada la situación de pandemia, la han empezado a usar y han empezado a ser ellos generadores de contenidos como lo hacían antes las personas jóvenes. He visto un montón de videos de coreografías de chicas con sus madres o chicos con sus padres. Y hay videos que están muy buenos, pero muy buenos, que Sí, te sí. matas de risa. Entonces, en esta cuarentena, cuareterna acá en Argentina, yo he visto que gracias a esta red social, esa brecha, esa diferencia del lenguaje que había, se ha achicado bastante. A modo de que, no con todos, pero con la gran mayoría de gente mayor, puedes hacer un video con TikTok, una locura. O sea, Claro, si exacto. vos decías hace 5 años a un chabón, che, ¿querés hacer un video con tu viejo? ¡Ni en pedo! ¿O querés hacer un video con tu vieja? ¡Ni en pedo! Sin embargo, ahora con esto decís, che, qué copado. Che, mirá al viejo que se mueve. Oh, mirá a la vieja, qué copado. Y así con un montón de cosas. Entonces, creo que gracias a esta cuarentena, que nos ha, como hablábamos en el capítulo anterior, que nos ha puesto a la vanguardia en cuanto a las tecnologías, esta cuarentena también ha llevado a que achiquemos esa brecha de lenguaje entre las diferentes generaciones. Exacto, Primo opina lo mismo. Yo creo que la tecnología va avanzando y de a poco se van achicando estas brechas. En algunos lugares va a ser más grande, en otros más chicos, pero la cuarentena ayuda Como, mucho. bueno, como reflexión final en cuanto a las redes sociales, creo que coincidiremos en esto, Lucas, es que se dan dos casos. Por la parte de estas generaciones mayores, se ha achicado la brecha, como estábamos diciendo, acerca de cómo ellos entienden este lenguaje y cómo se acercan a las nuevas generaciones para poder establecer una relación más cercana dentro de las redes sociales. Y en cuanto a la vanguardia, o sea, la gente que es, entre comillas, influencer, ¿no? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo se vio afectada? Yo creo que lo que tendríamos que ver es que los afectó positivamente, porque años atrás un influencer era un inadaptado que estaba intentando vivir de algo que no tenía sentido. Claro, despectivamente llamando a los Claro, youtubers. se los llamaba así despectivamente. Y no solo eso, quien quisiera ser youtuber también se lo agredía. El tipo como diciendo, vos estás tratando de perder tiempo. En cambio, hoy día las redes sociales están tan asentadas que están permitiendo que las viejas generaciones se acerquen
y que se le dé el reconocimiento que debe a la gente esta que está en la vanguardia, que son serían los nuevos trabajadores, o sea, no sé si nuevos trabajadores, pero sí nuevos emprendedores en lo que sería la red. Sí, yo creo que pasan a ser más creadores de contenido, ¿no? De entretenimiento. Aparte del estigma de youtuber, muchas personas científicas, ¿no? Han incurrido dentro de lo que es el mundo de YouTube y tienen sus canales de divulgación científica. Desde acá podemos recomendar a Quantum Fracture, que es un canal de física zarpadísimo que a los dos nos encanta. Otro que puedo recomendar es Ciencia, el robot de Platón, canales de ciencia, de divulgación científica, que son buenísimos. Y que se los ha tachado también en sus principios de influencer, pero hoy en día hacen un contenido magnífico. Sí, queda abierta la discusión si lo que hacen es un trabajo, porque muchas veces, o sea, se discute si es un trabajo real porque a veces se corta y se termina muy rápidamente, y si la persona que está ahí es importante o no, porque muchas veces de repente hoy sos un influencer o sos un youtuber y mañana no, entonces ¿sos importante o no? Y después si es famoso o no es famoso, porque hay gente que es famosa en YouTube, pero después sale de YouTube y no lo conoce nadie. Tenés casos y casos. Vos, por ejemplo, hablas del Rubius y lo conoce todo el mundo. O sea, vos hablas de, bueno, un youtuber, el PewDiePie, que es ultra conocido, o sea, es el chabón con más suscriptores en todo YouTube. O sea, tenés casos muy particulares de decir, este chabón sí lo conoce el medio mundo. Pero sí es un muy buen planteamiento el de plantear de si realmente son trabajadores. Yo desde mi punto de vista creo que sí, porque generan contenido, es como si vos estuvieras viendo un programa, una serie. O sea, de cosas puntuales que a vos te gustan, por algún videojuego, por alguna temática, análisis de películas, de series. Yo creo que de ese lado sí trabajan. Claro, lo apuntaría en todo caso, lo compararía para que la gente lo entienda, como un actor. Por ejemplo, los actores hoy los ves en un programa súper exitoso y mañana podés dejar de verlos y el tipo sigue siendo un trabajador, un actor y sigue viviendo de su profesión. O sea, que el tipo hoy no esté ganando plata no implica o que hoy o que nunca más vuelva a actuar, no implica que el tipo dejó de ser actor. Lo vería más por ese lado, por ahí para la gente que discute un poco de si es un trabajo o no es un trabajo. Y la importancia y si es famoso, eso ya es relativo. Pero como trabajador sí lo vería. O sea, Genial. no sé qué, es un nuevo rubro. Última consulta en cuanto a esto. ¿Red social favorita? Yo la tenía como Facebook, pero estoy migrando a Instagram. Bueno, yo Twitter de toda la vida. El baño de charco y sangre que es Twitter me encanta. Es una guerra constante en la que nos tiramos bombas molotov, granadas y ametralletas todo el tiempo. Pero me encanta. Bueno, pasando a nuestra sección de noticias random de la semana, vamos a hablar de un tema muy particular acá en nuestra querida gran nación argentina. ¿De qué es, Luquitas? El fútbol, con el tema de que la pandemia está aflojando, entre comillas, Entre comillas, muy bien. empiezan a liberarse actividades. Y una de las actividades que se libera es el fútbol. Ahora, esto arma polémica porque uno empieza a decir, el fútbol es importante, es esencial para que se libere ya. Podemos mirarlo por donde se nos cante esto. Por ejemplo, por un lado, el fútbol mueve mucha guita y podemos decir que genera fuente de trabajo. Entonces, y podemos decir que hay mucha gente que ama el fútbol porque es argentina. Entonces, podríamos darle fútbol a la gente. Pero después tenemos, por el otro lado, que hay muchísimos otros rubros que mueven mucha, no sé si mueven más guita, pero sí mueven más puestos de trabajo. Totalmente. Y esos rubros no están habilitados. Mi pensamiento es, dada la historia argentina, es que siempre el fútbol se ha usado como pantalla. El fútbol siempre ha sido como fue en la Roma antigua, pan y circo, o sea, entretener a la gente con lo que más les gusta para tapar los problemas que tenían la parte más interna. Y yo creo que con el fútbol están tratando de hacer eso.
porque si bien yo no tengo nada en contra del fútbol, a mí particularmente no me gusta, pero lo puedo llegar a disfrutar en cierto sentido. Pero yo creo que, y esta es mi opinión personal, no sé si consideras, Luquitas, es que realmente si quieren volver a reactivar los puestos de trabajo, tendrán que abrir los comercios en los cuales se genera más trabajo, porque las pymes en Argentina son los que más puestos generan de trabajo. Exacto, las pymes y sí, las pequeñas empresas son las que, y comercios son los que más mueven a Argentina, por lo menos. Después tenemos el criterio de que sí, el fútbol a nivel mundial es muy importante porque básicamente es el circo romano de la actualidad, no Totalmente. solo en Argentina, sino en todo el resto del mundo. Y sí, políticamente importa mucho porque sigue cumpliendo la misma función, que es entretener a la gente para que no preste atención a los problemas más importantes. 2000 años Entonces, después y los mismos lo mismo, métodos siguen funcionando. exactamente. Desde que se creó Roma no cambió nada. Entonces, sí, el fútbol es circo para muchos. De hecho, por ejemplo, tengo una anécdota de que hablaba con un muchacho que estaba muy enojado en su época, en la época del kirchnerismo, porque no le alcanzaba la guita. Y yo le digo, uy, sí, encima se gasta guita en el fútbol. El chaval dice, el fútbol no me lo toques. No, a mí me encanta el fútbol. Yo no lo podía creer, digo, o sea, era como re contradictorio, pero me daba cuenta de que sí, el fútbol es circo y entretiene a la gente. Y no solo acá, sino en muchos lados. Y se usa, es como un as bajo la manga para los políticos. Totalmente. De hecho, la presión en Argentina para que se reactive el fútbol no viene solo de Argentina, de la plata que se mueve en Argentina, sino a nivel todo Sudamérica, porque ya Brasil metió presión, arrancó el fútbol y está metiendo presión para que los otros países puedan arrancar el fútbol ya para poder activar la Libertadores de América. O sea, porque la Libertadores de América no tiene ningún sentido si la juega Brasil solo, ¿entendés? Entonces Totalmente. necesita que los otros países habiliten el fútbol para poder habilitar el campeonato. Ahí te das cuenta de que ya la presión no viene solo del país, sino más de afuera. Es que también, bueno, yo ya digo, no estoy muy al tanto en el tema del fútbol, pero si mal no recuerdo, este año se iba a dar la Copa América entre Argentina y Uruguay y creo que otro país más, si mal no recuerdo. Y todo eso se frenó y era platita invertida que tenía que recuperar. Entonces, la presión, como decís vos, sobre el fútbol no es solamente de acá, sino que es regional. O sea, la presión que se le mete, porque obviamente tras esta crisis que después tenemos que hacer un capítulo, ¿no? Hablando de lo que realmente nos dejó esta crisis, esta pandemia. Esta crisis, yo creo que, adelantando un poco mi pensamiento, ha hecho más estragos de lo que realmente debería haber hecho. Se exageró demasiado en muchas cosas. Entonces, en cierto modo, se tiene que cubrir eso. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo, pan y circo. O sea, se necesita el fútbol. Se necesita el fútbol para tapar todos esos errores que se hicieron de atrás. Sí, exactamente. En un capítulo más adelante tenemos que hablar de qué importancia se le dio, qué magnitud se le dio a esta crisis y si realmente se la merecía esta pandemia. Y también vamos a tener que ver si los países que adoptaron cuarentenas, entre comillas, las adoptaron por la idea de querer prevenir o por la idea de querer sacar beneficio al estar en cuarentena, porque los países que entraron en cuarentena tuvieron tratamiento especial. De hecho, Alberto no pudo presentar el plan que presentó para pagar la deuda gracias a que se encontraba en una gran crisis. Sí, bueno, igual Alberto presentó el mismo plan que presentaron los acreedores. Hizo mucho quilombo en el medio y después presentó ese plan. Pero bueno, lo dejamos de lado. No, pues, entonces esto lo cortamos y mejor ponemos otra parte. Bueno, No, cortemos la parte política. sí, sí, sí. O sea, vamos simplemente a decir que se puede entender que muchos países aprovecharon la cuarentena y le dieron una importancia exagerada para poder sacar un provecho X. Exactamente, sí. Y pasando a la segunda y última noticia de la semana, que realmente lo escuché y me pareció, no sé si un chiste, pero viste cuando escuchás algo decís, esto, ay, no sé, pero me hace ruido. Kicillof, el gobernante de la provincia de Buenos Aires, anunció
que a todas aquellas personas afectadas por el coronavirus COVID-19 se podían internar en las diferentes carpas que hay establecidas en las provincias de Buenos Aires y que se les pagaría un total de 500 pesos por día por un máximo de 10 días. A priori decís, bueno, ok, en esta situación de crisis, que 500 pesos por día, bueno, pero te sigue haciendo ruido, ¿no? ¿No te pasa que decís, no sé, como que, o está muy mal, seguramente va a estar muy mal implementado, como todo en la provincia de Buenos Aires, y intenciones hay por atrás. De nuevo, no nos queremos meter en política, pero es una noticia que hace ruido, ¿o no, Lucas? Y mira, hace ruido por lo siguiente. Eh, es como que está planteada muy a la ligera, hay poca información, y cuando pasa esto, lo que suele pasar es que vemos un plan que sale así de emergencia y está como planteado de manera muy a la ligera, y cuando las cosas se plantean a la ligera, lo que suele pasar es que siempre hay algún oportunista político que le Ujú. saca fruto de eso. Entonces, en política, lo que se puede creer, se le puede llegar a intuir es que cuando se te pone un plan de esta medida, donde se mueve mucha guita, porque imaginémonos que si de repente se internan 70.000 tipos, hay que gastar 70.000 por 500 todos los días. Y es Totalmente. un número muy grande y difícil de manejar. Entonces, si no está bien planteado esto, es mucha guita que se puede llegar a ir muy rápido Sí, y también teniendo en cuenta las compras que hace el gobierno. O sea, no sé si te entraste en la última noticia de que compraron 100 millones de bolsas para cadáveres. Y cuando en Argentina somos 45 millones. O sea, compraron el doble de bolsas de cadáveres cuando no llegamos a eso. O sea, ya viendo por la ahí las vieron muy administración. fin, por Claro, ahí ya las la vieron vieron muy muy finita. finita y que Sí. las vieron finita y querían ponerle doble bolsa. Ya viendo ese tipo de administración, bueno, sin ir más lejos, el alcohol en gel de la reta y todo ese bagaje que decís, el Estado administrando y comprando, me hace ruido. Qué difícil se hace administrar eso, ¿no? Porque 70.000 personas a 500 pesos por cada persona es muchísima guita. El problema no es tanto la cantidad, sino lo rápido que se puede llegar a ir una suma de dinero muy grande. Ujú. Entonces, lo que mi planteo siempre es así, es que vos como político no podés permitir que se implemente un plan, digamos, así tan a la ligera, o que genere, que pueda llegar a generar una pérdida así de grande si alguien llega a malaprovechar eso. O sea, si llega a ser algún tipo de negociado que no sea del todo claro. Lo que siempre digo Digámoslo es, claro, Luquitas. vamos, Los vamos a ir al tránfugas grano. de atrás que te traen la gente y Los dicen, Trump, claro, estos el 100 punterismo tienen político. coronavirus. Claro, estos 100 Claro, tienen el coronavirus. punterismo político. Exactamente. Es- Exacto. Esa gente que aprovecha, o sea, que mueve cantidades de personas y no tienen color político. Directamente van con el intendente de la zona y le Totalmente. dicen, yo te traigo 500 tipos, 1.000, 2.000, 10.000, que te dicen que están con coronavirus y arreglamos el número. Y como esa plata se va tan rápido, después es muy difícil justificar, ¿viste? O muy difícil probar que se fue de buena fe o de mala fe. Lo que hay que ver es que encima ese costo político después lo paga el partido, o sea, Ujú. el que está gobernando en el momento, o sea el color que sea. Así que no se puede permitir que se implementen planes con ese tipo de medidas, porque le da mucho calce al punterismo, que el punterismo arruina todo y se roba todo lo que hay en el medio. Bueno, es muy loco pensar cómo este punterismo y también en gran parte este sindicalismo, o sea, basta recordar la semana pasada el problema que hubo con Mercado Libre acerca de cómo los querían obligar a que los empleados de Mercado Libre se adhieran a su sindicato cuando ellos no querían. Y creo que, al fin y al cabo, forma parte de la decadencia argentina. Vos antes cuando decías que esas problemáticas las terminaba pagando el partido político específico, que muchas veces es el oficialismo, yo creo que a la larga la terminamos pagando nosotros de nuestros impuestos.
O sea, los problemas los pagamos siempre. O sea, En eso tenés razón, sí. los Siempre problemas los pagamos los pagamos platos siempre. rotos. Sí, o sea, tome la decisión que tome, si hay que pagar, la plata sale de nuestro bolsillo. El Totalmente. tema es que el costo político lo termina pagando el partido que permitió eso en el momento. Desde el partido no se deberían permitir este tipo de decisiones, porque a sabiendas se puede saber que es claro que este tipo de acciones se pueden utilizar de otra manera. Claro, o sea, siempre, ah, yo creo que las personas que están en poder, en puestos de poder, no se chupan el dedo, saben las consecuencias de sus acciones y las consecuencias de sus decisiones. Y de nuevo, es algo lamentable en nuestro país. Pero bueno, cerrando con algo más constructivo, hemos decidido añadir como un pequeño apéndice al final en el que recomendamos cosas que hayamos descubierto, tanto como series, como películas, como libros, como cualquier cosa que nos haya interesado. Yo voy a recomendar una serie que descubrí esta semana que se llama Billions, Billonarios. ¿De qué trata esta serie? Básicamente trata de relaciones de poder. ¿Cómo es relaciones de poder? La serie se centra en Bobby Axelrod. Bobby Axelrod es un filántropo multimillonario que hace inversiones en la bolsa. ¿Qué tiene de particular este multibillonario? En la serie lo describen como una persona que, si te ve, sabe exactamente lo que estás pensando. Hay una escena muy épica al inicio en el que un empleado se le acerca y le dice: tal empresa vino y me dijo este precio. Ajá, y nada, quería avisarte eso. Ah, me venís a avisar porque querés que te iguale el precio. No, solamente quiero avisar que soy leal. Pero para avisarme que sos leal no tenés que decirme nada. Ese tipo de análisis es que el que hace Bobby Axelrod. Es un personaje muy magnético. Y además la serie se desenvuelve contra un fiscal que lo quiere atrapar por las acciones ilegales que está haciendo el Bobby Axelrod para posicionarse fuertemente en la bolsa. Y es muy interesante cómo la relación entre ellos dos, que son muy parecidos en cuanto a la persona, se va desarrollando en la serie. Es una excelente serie que la recomiendo al 100%. Yo le recomiendo a Rick Morty, aunque el último capítulo no fue muy... me dejó sabor a poco. ¿No te gustó el último capítulo de Rick and No me Morty? gustó. Pero, No me gustó. amigo, No dejamos de me hacer gustó. este podcast. Fue genial. No, No queremos spoilear nada, pero fue genial, amigo. fue Esa, genial, esa pero fue... pelea fue buenísima. Sí, pero fue como que, no sé, como que... es como que me dicen, me trajeron la mejor lasaña, pero me trajeron un cachito así chiquito. Nah, pero sos muy pretencioso. Sos muy pretencioso. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado al final de este podcast. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado y esperamos que estén con nosotros la próxima semana. ¿Alguna cosa más para añadir, Lucas? Esperemos que esto siga dando frutos y siga creciendo. Bueno, compártanlo en sus redes sociales, compártanlo a su tía, su prima, su hermana, su amiga. Déjenos cualquier comentario, cualquier sugerencia en la caja de comentarios en nuestras redes sociales. Y bueno, esto ha sido la Combacha Podcast número 2. Muchísimas gracias.